Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa de Frecuencia CAD. En la sección de Antropía Empresarial, su servidor Luis Eduardo Lascurain, pues está con gusto con ustedes y el día de hoy he preparado un tema que creo que es, más allá de ser sumamente interesante, creo que también puede ser preocupante, dependiendo de la perspectiva y de la vista con la que veamos el asunto. Déjenme decirles que el título de hoy se llama Dataísmo que, dos puntos, adoración a los datos. Ahorita vamos a explicar precisamente qué es esto y incluso voy a tratar de resaltar el por qué no solo es un tema interesante, sino también es un tema preocupante. Pero, sin embargo, me voy a permitir introducir al tema desde dos puntos de vista de dos autores, dos filósofos. El primero de ellos se llama Byung-Chul Han. Es un filósofo, ensayista coreano, todavía vive, reside en Alemania, ha escrito como 16 libros y dentro de sus ensayos, críticas y puntualizaciones está hacia la tecnología, por supuesto, está hacia el capitalismo, y bueno, y obviamente tiene un matiz historiador social de ciertas situaciones que están pasando actualmente. Sin embargo, el señor Byung-Chul Han, dentro de sus aportaciones a la reflexión de la tecnología, él sacó un libro que se llama El libro de la infocracia. La infocracia, así como tú suena, precisamente, él lo llamó la infocracia, dos puntos, la digitalización y la crisis de la democracia. Pareciera ser que estoy hablando pues, solamente de un tema político, porque estoy hablando de democracia. Es un tinte de algo de esto, pero mi intención no es irme hacia la política, sino desde el punto de vista de la transformación digital hacia los diferentes ámbitos de la humanidad, que en este caso es la adoración de los datos, ¿no? Entonces, el primer término que voy a necesitar ocupar se llama precisamente la infocracia y básicamente lo que él dice es que la democracia, es decir, los movimientos políticos, sociales, económicos, se están viendo en deterioro por el dominio del manejo de la información sobre la verdad. Es decir, la manipulación de los datos, la manipulación de la información, para de alguna manera va a manejar a discreción pues, la verdad, lo que es la realidad absoluta, ¿no? Entonces, a esto el señor Byung lo llama régimen de la información. Es decir, así como había un régimen capitalista, un régimen socialista, etcétera, él llama esto un régimen de la información porque el procesamiento de la misma información, aunado a la inteligencia artificial, determinan los procesos, tanto sociales, económicos y políticos. Es decir, es ahora que una explotación que se llama capitalismo de información, que básicamente devenido de o aunado o juntado a un capitalismo de la vigilancia, se degrada a las personas a datos y ganado consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente toda la información que nosotros estamos transmitiendo bajo diferentes ámbitos, redes sociales, nuestro smartphone, nuestro correo electrónico, etcétera, incluso la revelación de nuestros datos biométricos, de faciales, del iris, pues obviamente esa información se vuelve obviamente material para ser vigilado, y lo quiero llamarle en el buen ámbito, en el sentido de que permita ser identificada una persona, no solo por su identidad, sino incluso hasta por sus preferencias. Por eso incluso digo que es un devenido a un capitalismo de vigilancia, porque se degrada a las personas a datos. O sea, cada persona somos emanamos información y nos volvemos una especie como de un ganado consumidor, una aglomeración de entes que vamos a consumir. ¿Consumir qué? Pues obviamente lo que nos hagan revelar precisamente a través de la información ya procesada. Este régimen de la vigilancia, pues obviamente lo sabemos que es a través de redes de libertad, redes sociales abiertas, donde la información se vuelve en medio de la dominación bajo una aparente libertad de información al público. Es decir, aparentemente sabemos que ahorita nos metemos a internet, googleamos un dato y igualmente podemos obtener toda la información. Estamos ya en una época donde la libertad de la información es tal que obviamente puedes acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Y precisamente, y esto no es más que una
exposición, si lo vemos de otra manera, o visibilidad de todos nosotros, en medios electrónicos. Es decir, la información que nosotros subimos a una red social, pues obviamente se vuelve de dominio público. Y entonces, pues obviamente estamos siendo expuestos hacia un medio, a través de un medio electrónico hacia el mundo entero. Entonces, aparentemente, decir que subimos información, aparentemente existe una transparencia de la información, la cual más bien debería ser considerada que no es otra cosa que el instrumento de este régimen de dominancia del ser humano, es decir, con eso nosotros podemos ser manipulados, podemos recibir fake news, podemos solamente ser estudiados, ser vigilados incluso, esta dominancia de este ser humano, pero que de las cuales nos van a controlar o nos controlan a través del uso de los algoritmos y de los que crean los algoritmos. Yo ya había hecho un programa de algoritmos, no se recuerden, y precisamente los algoritmos son precisamente estas rutinas que están de manera implícita, están escondidas, están atrás de nuestro browser, está en nuestro correo electrónico, está en la información de las redes sociales. Y esos algoritmos no son básicamente que rutinas de programación que bajo ciertas premisas de información están procesando para conseguir un fin. Entonces hay un sinfín de algoritmos que están funcionando en la red y que obviamente lo que hacen es que nos están estudiando y que de alguna manera implica un cierto control porque muchos de nosotros hemos recibido información quizá de nuestras tendencias, de nuestros gustos sin haberla pedido. A lo mejor si yo soy una persona que busco mucho inmuebles, en mi correo electrónico público voy a recibir promociones, voy a recibir anuncios de bienes inmuebles, de ferias, de exposiciones, a lo mejor de cursos, de diplomados de bienes y raíces, etcétera, etcétera. Y eso precisamente, esa tendencia, ese estudio es a través precisamente de los algoritmos. Ahora, entonces, esta aparente transparencia, esta aparente régimen de la información, pues parece ser que es una total libertad, es por medio de una libertad en donde no hay provisión, como por ejemplo antes de que hubiera internet, pues solamente la prensa era controlada, los medios de difusión eran controlados, no había una información tan fluida, obviamente por los gobiernos, y que entonces esta libertad funciona a través de sugerencias, pero que en estricta vigilancia de nuestro perfil. Es decir, nos sugieren en función de algo que ellos ya saben. ¿Quiénes ellos? Pues las redes sociales, Facebook, nuestro correo electrónico, Instagram, o sea, toda la serie de repositorios de datos que obviamente van estudiando nuestros perfiles. Entonces, estas sugerencias se vuelven sugerencias para el consumismo y la manipulación, por supuesto, a través de patrones o tendencias, es decir, a lo mejor una fake news, es decir, a lo mejor una verdad no validada, a lo mejor una realidad no cierta se va a volver una verdad cuando varios lo aceptan. Y entonces, obviamente, eso se vuelve una tendencia. Y entonces, esta tendencia, pues, obviamente, ya se vuelve una verdad absoluta, cuando en realidad es una información perfectamente procesada y perfectamente tendenciosamente enviada a nuestro público. Entonces, la infocracia, que es pues, precisamente esta nueva democracia a través de la información y procesamiento de la misma, probablemente para una audiencia. Entonces, este aparente capitalismo de la información emana una ideología, es una ideología. Es decir, de hecho así la describen, es una ideología, algunos dicen que es la nueva religión laica, y no solo como explicación del pasado, sino también del presente y de un futuro que de alguna manera lo están tratando de crear, ¿no? Entonces, además, este aparente capitalismo es un instrumento de alguna manera para eliminar la incertidumbre, es decir, como para dar seguridad, como para estar ciertos de que tenemos el control y la verdad absoluta, y obviamente es un instrumento para animar a las masas. Voy a esta reflexión. Pensemos de la siguiente manera. Los medios electrónicos, tales como nuestro smartphone, nuestro teléfono, actúan como dispositivos psicométricos que alimentamos con nuestros datos y mediante algoritmos que se puede determinar el perfil del usuario. A través de nuestro smartphone nosotros nos metemos a la red social, googleamos información, obviamente buscamos información a lo mejor en Netflix, streaming, YouTube, nos metemos en Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, esto
Esto hace que nosotros estamos haciendo datos, estamos dando expresiones de nuestros perfiles y que básicamente aquí quizá la parte preocupante es entender, la pregunta es bajo qué propósito esta información es útil para los que manejan los medios. Es decir, esta información que tú subes a un Facebook, esta información que tú utilizas en un Twitter, esta información que tú expresas en un Instagram, para qué es útil y sobre todo para quiénes, ¿sí? En algún programa también estábamos hablando de las neurociencias, el control de las mentes. Entonces, quizá este control que podemos hablar, o incluso esta manipulación de información, estamos hablando de manipulación de información o procesamiento, disfrazado de procesamiento, pues solamente para qué fin sirve. Puede servir para muchos fines, para fines lúdicos y no lúdicos. Aquí es que varios usuarios pueden recibir la misma información, ¿sí? Sin embargo, unos la reciben distorsionada, otros la reciben adaptada al perfil de la gente. Ese es un hecho. La información, precisamente por eso existen las fake news, y más las fake news venden. Las fake news son más de uso de un consumismo total, porque obviamente manipula las masas, porque a través, y como decía hace rato, una mentira aceptada por varias personas se vuelve una verdad. Entonces, dentro de esta hipocrasia, se puede prescindir de la verdad, por supuesto, y esto lo podemos ver en que se distorsiona la democracia del individuo. No democracia como movimiento político, sino básicamente como los derechos, y que según, fíjese bien, acá hay un autor, un filósofo, que se llamaba, Michel Foucault, francés, decía que esta democracia del individuo, esta democracia, básicamente debiera de tener dos conceptos. Primero, la isegoria, y la segunda es la parresía. ¿Qué es esto? Bueno, la isegoria es el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente. Y la parresía es decir la verdad sin callarse nada. Entonces, cuando las fake news mueven masas y controlan obviamente a estas masas, pues obviamente se está distorsionando el entorno. Cuando esta democracia, este derecho a expresarse y saber la verdad está manipulada por un aparente procesamiento de datos a través de algoritmos, a través de tecnología, que de alguna manera distorsiona y que de alguna maneja y manipula los perfiles, es precisamente a lo que se refiere el filósofo Michel Foucault, de que no existe la isegoria y la parresía. Ahora bien, esto es básicamente lo que este filósofo, vuelvo a repetir, surcoreano, Byung-Chul Han, dice de la infocracia, es decir, la influencia de la tecnología sobre la información, precisamente para la modificación de la democracia social, política, económica. Sin embargo, al hablar de información estamos hablando de datos, entonces ahí entra el segundo punto, que es el tema de esta sección, que es precisamente el dataísmo. Brincando al dataísmo, y según Wikipedia, de hecho casi todas las definiciones de dataísmo son las mismas, dice que el dataísmo es una mentalidad, es una filosofía, es una religión creada a partir del significado emergente o del significado de la información que tecnologías como Big Data, como la inteligencia artificial y el Internet sobre las cosas dan a esa misma información. El Big Data, rápidamente, como es una tecnología que de alguna manera, a través del acumulamiento masivo de información, es decir, a lo mejor mis consumos de tarjeta de crédito, a lo mejor lugares que visito, a lo mejor las vacaciones que tengo, a lo mejor las tiendas donde compro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese perfil, toda esa información se acumula en grandes bancos de datos. Y que obviamente a través de algoritmos y de inteligencia artificial y de algunas otras tecnologías, podemos o se puede saber patrones, tendencias, se puede entender el comportamiento de una persona. El punto es que no es tan solo eso, sino que si a partir del Big Data, este dataísmo, obviamente se vuelve como que el nuevo concepto al cual nos tenemos que evocar y que tenemos que supeditar al ser humano a simplemente a un valor de un dato, un valor numérico, es donde precisamente está la parte preocupante, porque precisamente este término del dataísmo fue enunciado, acuñado por el periodista canadiense que se llama David Brooks, que en un artículo que publicó el 4 de febrero de 2003 en el New York Times, Brooks afirma, dice que el dataísmo es la filosofía, es decir, la nueva verdad, ¿no? Más influyente de nuestro tiempo,
y defiende la idea de confiar en los datos para reducir los sesgos cognitivos del cerebro humano, es decir, nuestra irracionalidad a la hora de tomar decisiones. Es decir, si no hay datos, no hay conocimiento. Si no hay datos, nuestra irracionalidad se puede disparar. Cuando el ser humano no necesariamente es totalmente un dato. Esto lo vamos a ver más adelante. Fíjense que en síntesis, si pudiéramos dar una definición del dataísmo, pues en síntesis el dataísmo lo que hace es que defiende que el universo no es más que un flujo incesante de datos, ¿sí? Y que obviamente es un valor que cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de estos datos. Los objetivos son, la definición de un objetivo es que sea alcanzable, medible, y precisamente lo que no mides no lo puedes controlar. Eso es cierto, pero hay ciertas situaciones, hay situaciones que no son totalmente numéricas. El ser humano no es un dato como tal. El ser humano es un ente que tiene sentimientos, tiene valores, hay cosas subjetivas que no se pueden enumerar. Sin embargo, volver a esto una filosofía que si no hay un dato, no hay un entendimiento, pues obviamente hace o refuerza que los seguidores del dataísmo piensen que el cerebro humano y los ordenadores o las computadoras tienen una composición muy similar. Es decir, que ambos nos regimos por algoritmos. Una computadora se rige por un algoritmo y que el cerebro humano funciona, razona, analiza, sintetiza, percibe a través de algoritmos. Uno, el cerebro a través del carbono, es decir, por elementos de carbono, y el otro por elementos de silicio, que es con lo que hacemos, con lo que hacen los chips electrónicos. Esta sentencia de que una computadora es similar a un cerebro, yo creo que es bastante injusta, porque un ordenador no hace nada si no tiene una instrucción hecha por alguien. Sin embargo, yo puedo razonar libremente sin que nada ni nadie me tenga que influir en mis razonamientos. Entonces, no es una comparación justa. Sin embargo, vemos que desde esta perspectiva de los dataístas, por ejemplo, ellos dicen, es que fíjate, en tan solo un día, los usuarios de Internet, esto es un dato que voy a leer, publican 800 millones de fotografías en Instagram, envían 60,000 millones de mensajes en WhatsApp, suben 300 millones de fotografías a Facebook y tuitean 500 millones de tweets. Asimismo, realizan más de 100,000 millones de búsquedas en Google. Entonces, quiere decir que entonces nuestra actividad tiene que estar acotada al procesamiento de un dato y a su valor cuántico. Y no es así, porque la actividad humana no es tan solo esto. Sin embargo, hay otra persona que se llama Yuval Noah Harari, es israelita, creo que es un señor, es historiador, es filósofo, de hecho, tiene un libro que en el 2016 publicó, que se llama Homo Deus, y fíjese lo que dice esta persona acerca del dataísmo. De hecho, es uno de los que empujan mucho fuertemente el dataísmo. Dice que la gente quiere, en su libro dice que la gente quiere sencillamente formar parte del flujo de datos, incluso si esto significa perder su privacidad, su autonomía y su individualidad. La pregunta es, ¿acaso vale la pena perder nuestra privacidad, nuestra individualidad, nuestra autonomía por el hecho de simplemente ser considerado un dato y ser parte de un dato? Es una pregunta que cada uno debemos de resolver, porque estamos compartiendo datos en las redes sociales. Estamos compartiendo datos, obviamente, en diferentes medios, en correos electrónicos. Entonces, dice, continuando con lo que dice el señor Yuval, dice que el individuo se convierte en un minúsculo chip dentro de un sistema gigantesco que en verdad nadie acaba de entender. Es que en realidad no es que acabemos de entender la tecnología que nosotros producimos. Yo creo que más bien no nos acabamos de entender hacia dónde queremos llevar nuestra humanidad. Dice incluso, no sé muy bien dónde encajo en el gran programa de las cosas y cómo mis bits, o sea, su información de datos, se conectan con los bits producidos por otros miles de millones de humanos y ordenadores. Lo que sí sabe es que dice que a medida que proceso más datos de manera más eficiente, contestando más correos electrónicos, efectuando más llamadas telefónicas y escribiendo más artículos, la gente que me rodea se ve inundada por más datos. Pues sí, efectivamente, estamos en una invasión de información, una sobreinformación.
que no acabamos de entender porque no lo hemos totalmente procesado y ni siquiera sabemos qué significado le vamos a dar a la información. Los datos, la información por definición de sistemas, la información es un conjunto de datos que se utilizan para un fin. Pero el procesamiento de los datos, de esa información, puede ir en llevarlos a otro fin. Ahí es donde está la parte más, quizá, importante que hay que mencionar. Entonces, si el dataísmo, según este señor Harari, lograra conquistar el mundo, es decir, lográramos volcarnos hasta esta nueva filosofía del dataísmo, pues obviamente dice que se expandirá con la promesa de satisfacer aspiraciones humanas de salud, felicidad y poder. Me pregunto, ¿qué es la felicidad del hombre? ¿La felicidad del hombre se centra en un dato, en una tecnología? ¿Es acaso lo que me hace a mí feliz? ¿Es lo que hace lo que a mí me da salud? Sin embargo, él dice que mientras que las personas tendrán la necesidad de procesar mayores cantidades de datos, que rebase la capacidad de la inteligencia humana. A esta sentencia, a título personal, yo creo que está por debatirse, porque el hecho de que tengas una abrumadora cantidad de información y que no tengas el tiempo ni los medios para procesarla, no significa, por supuesto, que esa sea una necesidad que yo tenga imperante en mi vida, por la cual yo no pueda ser feliz, no pueda tener salud, ¿sí? No pueda progresar. De hecho, todavía el desarrollo de los algoritmos informáticos está en una época incipiente de desarrollo, pero pareciera ser que nos queremos supeditar al poder de los algoritmos, queremos supeditarnos al poder del Internet, queremos supeditarnos a la tecnificación de la humanidad. Y eso yo creo que son situaciones que son de cuidado, porque pues obviamente yo creo que eso no es la finalidad. El dataísmo yo creo que es, pues sí, obviamente a lo mejor es un movimiento, es una tendencia, más no puede ser una religión. Además, hablar de una religión, el dataísmo es una blasfemia para los que creen. Los que no creen, bueno, pues les da igual. Hablar de una filosofía, pues por favor, la filosofía tiene más de cientos de años desarrollándose desde los grandes pensadores. Y no por el hecho de que tengas un dato ya va a ser filosofía. Creo que se queda una expresión bastante corta. Déjame ir, espero haber logrado dar a entender qué es el dataísmo, qué es lo que está buscando, qué es lo que se está moviendo, hacia dónde nos quieren llevar con esta futurología de la tecnología. Y también cómo esta tecnología, este dataísmo está dando fundamento hacia otros movimientos políticos que es la infocracia. Y que precisamente ahora resulta que somos una sociedad de información y que precisamente por esa sociedad de información es por la cual tenemos un valor como ser humano dentro de esta sociedad de información. Si nosotros no tenemos datos, no valemos. Y déjame decirle un par de reflexiones a la cual voy por los últimos 5 minutos y que son reflexiones, no tanto son conclusiones contundentes, porque totalmente el tema es extremadamente extenso. Pero bajo todo lo que acabo de decir, todo eso que les acabo de comentar, que acabo de compartir, me surgen las siguientes dudas, o las siguientes conclusiones, o las siguientes reflexiones que se les quiero dejar. La primera es que con este dataísmo, esta infocracia y todos estos movimientos que hemos visto tecnológicos, estamos pasando como humanidad del homocentrismo, es decir, en donde el centro es el ser humano, hacia el datacentrismo, ¿no? Es decir, hacia la información de los datos, o las tecnologías de información, o la tecnología per se. Dos, con esto parece que estamos dejando la conciencia humana y estamos pasando a la inconsciencia de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues obviamente la condición humana tiene conciencia, cosa que no lo tiene una computadora, ni la computadora más de última generación. Sin embargo, los datos no tienen conciencia, por lo tanto no tienen sentido si uno no le da el sentido que uno quiere darle. Es matar, esa es otra reflexión, el sentimiento, los valores, las sensaciones, por una tendencia, un valor numérico y un patrón. O sea, ninguna máquina, ninguna tecnología posee sentimientos, ni tiene valores, ni tiene sensaciones. Eso jamás va a ser igual. Pero entonces lo estamos reemplazando por una tendencia de un valor numérico y un patrón. Eso es lo que a mí me hace sentido bajo el dataísmo. Es colmar de sentido
el vacío de la sociedad. Estamos en un vacío. Con tanta tecnología nos estamos volviendo vacíos. Y es tratar de colmar o darle sentido a este vacío, a esta sociedad contemporánea. Es dejar el dogma por el culto a la razón. No estoy diciendo que razonar sea equivocado, pero hay cosas más trascendentales que la razón y hay cosas que la misma razón no explica. Ya incluso también tuve un programa de fe y razón y ya estamos hablando de que hay cosas que el mismo ser humano no puede explicar. Es tecnificar la humanidad en vez de humanizar a la tecnología. También esta conclusión ya la había dicho en otro programa, donde parece que es imperante la tecnología sobre y por encima del ser humano, cosa que es una equivocación. Todos estamos promoviendo el dataísmo de manera consciente o inconsciente, ya que vivimos y supeditamos nuestra vida de información que compartimos o que nos comparten. O sea, de alguna manera estamos jugando este juego. Y nos estamos haciendo imprescindible el que podamos vivir sin información. El dataísmo es la filosofía contraria al humanismo. Esa filosofía del humanismo del siglo XVIII ya básicamente está en contra de ese humanismo, en donde el desarrollo, vuelvo a repetir, el centro era el hombre, ahora ya no es, ahora es la tecnología, ahora es el dato. ¿Cuál es el credo del dataísmo? Yo les voy a decir que el credo del dataísmo dice que si experimentas algo, grábalo. Si grabas algo, súbelo. Y si subes algo, compártelo. Es lo que hacemos. Entonces es la manera que tenemos de demostrar al sistema que todavía tenemos un valor. Es decir, si no subo yo información, es como si no existiera. Es como si me dijeran, no tienes Facebook, de que no eres una persona, no tienes identidad, estás fuera del mundo. ¿Y eso es cierto? Otra reflexión es convertir nuestras experiencias en un flujo libre de información, aunque sea a costa de nuestra privacidad y nuestra individualidad. Estamos exponiéndonos a una red social, subimos fotos, subimos estados de ánimo, a costa de esta privacidad. Fíjense bien, estas últimas tres reflexiones y terminamos. La siguiente que voy a leer dice, y este es del señor precisamente Byung-Chul Han, dice que los datos no son narrativa, son adicción. Vuelvo a repetirla. Los datos no son narrativa, son adicción. Reflexiones sobre esto que acaba de decir el señor Byung, cosa que es muy cierta. Y por último, las últimas dos, es la humanidad en su necesidad imperiosa de creer en algo. La historia de la humanidad siempre se ha caracterizado porque creemos en algo. Y obviamente esta necesidad imperiosa ha transformado su vida en una explicación desde atea, agnóstica, nihilista, deísta y teísta. Pero ahora resulta que se quiere acobijar en una creencia dataísta sin querer reconocer que los datos, o más bien, no que no se quiera reconocer, sino que no se hace énfasis, que los datos son cheques al portador para quienes lo saben manipular. Entonces, es creer en algo, pero quizá porque convenientemente estamos habidos de creer en algo, más no en lo que debe de ser. Y por último, las percepciones, los sentimientos y los sentidos humanos jamás serán imitados o igualados por algoritmos. Acuérdense de un programa de metaverso que hablé, precisamente el metaverso está en la encrucijada de poder que una persona en un metaverso pueda percibir, oler. Entonces, estos sentidos jamás serán imitados por los algoritmos, o los robots inteligentes, o por la inteligencia artificial, o las neurociencias. ¿Y por qué? Pues porque no tienen parte de la humana, no son parte o no tienen esa parte humana intrínseca. Eso es lo que nos caracteriza al ser humano de cualquier tecnología. Entonces, el día que esto suceda, es decir, que los sentimientos, los sentidos puedan igualar por algoritmos, si eso sucede, entonces el destino apocalíptico de la humanidad se habrá escrito. Yo creo que no. Bueno, esta es la reflexión del dataísmo y que básicamente lo que busca es haber levantado la curiosidad hacia nuestra audiencia de lo que está ahí, más no es una aplicación del dataísmo porque hay mucha información más al respecto. Sin embargo, esta pequeña síntesis
buscó hacer la reflexión a lo que estamos equivocadamente y empecinadamente tratando de supeditarnos a lo que se llama tecnología. Muchas gracias, les agradezco las reflexiones, creo que ha sido de su interés. Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego y muy buenas tardes. Gracias a todos.